Un rugido rasgado retumbó en el aire nocturno. La luna llena iluminaba el templo en ruinas, su luz reflejando una sangre reciente que empapaba el altar. «¡Malditos sean!», gritó una voz quebrada, una voz que resonó más allá de los límites del mundo conocido. La figura que lo había dicho, un dios olvidado, cuya existencia había sido borrada de las memorias mortales, ahora emitía su último aliento. Nadie en el reino sabía su nombre. Ni siquiera los más sabios podían recordar su rostro. «El sacrificio no será en vano», susurró, y la maldición dejó su garganta como un veneno mortal. En lo más profundo de la oscuridad, los mortales se escondían, atrapados en la sombra de los dioses. Pero en ese mismo momento, un niño lloraba. Ek, Pailek. No sabía que este llanto sería la primera señal de un destino marcado por los dioses. En su pecho, el peso de una profecía se cernía sobre él. Su vida había comenzado como cualquier otra, pero el eco de esa maldición lo perseguiría por siempre. Mientras el viento soplaba fuerte, las estrellas brillaban con un resplandor extraño, como si el universo estuviera a punto de desgarrarse. El destino de los hombres y los dioses había comenzado a entrelazarse de una manera que ningún ser mortal podría comprender. Alec corría a través del bosque, sus piernas pequeñas y temblorosas, pero su corazón lleno de pánico. La maldición del dios resonaba en sus oídos, un eco persistente que lo perseguía. «No sé qué me espera», pensó, mirando las sombras que se alargaban bajo la luna llena. La oscuridad del bosque se sentía como una extensión del templo, como si todo el mundo estuviera conectado por una fuerza invisible que él no entendía. Cada árbol, cada crujido en la distancia, parecía llenarlo de más temor. Y al mismo tiempo, una extraña sensación de destino lo arrastraba hacia adelante. ¿Por qué había nacido él? ¿Por qué ese llanto, esa conexión con la oscuridad? Las palabras del dios seguían retumbando en su mente. El sacrificio no será en vano. ¿Pero qué sacrificio? Alec no comprendía aún que él mismo era la clave para romper la maldición. Mientras se adentraba en el bosque, su mente se desbordaba de preguntas, pero su cuerpo no dejaba de correr, como si ya supiera que su destino lo había atrapado. Alec llegó a un claro, su respiración agitada, su cuerpo cubierto de sudor frío. Frente a él, una figura se recortaba contra la luz de la luna. Era un anciano, con la mirada penetrante y un manto oscuro que fluía como una sombra. «Vas en el camino correcto, pero no por mucho tiempo», dijo el anciano, su voz resonando en el aire como si conociera el futuro. Alec no podía entender cómo ese hombre sabía su nombre, cómo sabía lo que había sucedido en el templo. «Ya». La figura levantó una mano, señalando al horizonte, y murmuró una profecía. «El destino de los dioses depende de ti, pero debes elegir, seguir tu corazón o seguir la voluntad de los dioses». Alex sentía una presión en su pecho. La decisión no aplastaba, pero el anciano desapareció antes de que pudiera decir algo más. En ese momento, Alec comprendió que su viaje apenas comenzaba. A lo lejos, Alec vio una columna de humo que se levantaba en el cielo. Sin pensarlo, corrió hacia ella, guiado por una fuerza invisible. Al llegar, encontró una aldea pequeña, con las casas hechas de madera y techo de paja. Los aldeanos lo miraban con recelo, sus ojos llenos de miedo y curiosidad. «¿Eres tú el elegido?», preguntó una mujer anciana, su voz temblorosa. Alec no sabía qué responder, pero en su pecho sentía que algo importante se estaba desvelando. Los aldeanos susurraban entre ellos, como si supieran algo que él aún no comprendía. La mujer se acercó y antes de que pudiera preguntar algo más, le entregó un medallón antiguo. «Este te guiará», dijo, antes de alejarse rápidamente. Alec miró el medallón, desconcertado. ¿Por qué la gente de la aldea temía tanto su presencia? Alec miró el medallón con más detalle. Estaba tallado con símbolos que no comprendía, pero algo en él le decía que era importante. Mientras caminaba por la aldea, la gente lo seguía a una distancia prudente, y los murmullos aumentaban. En ese momento, el viento se levantó, y Alec sintió una presencia extraña a su alrededor. Volteó rápidamente, pero no había nada, solo sombras que se movían con la luz de las antorchas. De repente, las palabras del anciano resonaron en su mente. «El destino de los dioses depende de ti». Alec no sabía lo que eso significaba,
pero el medallón parecía brillar con una luz propia. Algo se estaba despertando dentro de él, y sabía que su vida nunca sería la misma. La oscuridad de la noche se cernía sobre Alec mientras caminaba por el sendero rocoso que llevaba al campamento de los rebeldes. Sabía que no podía confiar en ellos, pero la desesperación lo impulsaba. Su encuentro con el anciano había sido solo el principio, pero la verdad seguía oculta en la niebla de las profecías. Algo estaba a punto de ocurrir. En la lejanía, veía las llamas de las fogatas del campamento, pero las sombras se alargaban con una sensación inquietante. Su mente no dejaba de dar vueltas, atrapada entre la lealtad a su gente y el deseo de cumplir con lo que los dioses habían marcado. En su pecho sentía que el destino lo empujaba hacia algo más grande que él. Mientras se acercaba, escuchó las voces de los rebeldes, sus risas y discusiones mezcladas con el sonido del viento. Un movimiento entre los árboles llamó su atención. Marcus, su amigo de toda la vida, estaba parado allí, observando la escena. El corazón de Alec dio un vuelco un punto. Sabía que algo había cambiado en Marcus, pero no podía entender por qué su amigo parecía tan distante. Los dos se miraron en silencio, sabiendo que el futuro no se podía cambiar. Alec dio un paso adelante, sintiendo la tensión en el aire. Ponto unos, crasquemos, del pali. La traición ya estaba sembrada, aunque ninguno de los dos lo supiera aún. Marcus se acercó a Alec, sus pasos suaves como el viento que barría las montañas. «Sabes que no podemos confiar en ellos», dijo Marcus en voz baja, su mirada fija en el fuego del campamento. Alec lo miró, sus ojos llenos de dudas. «¿Por qué no?», preguntó, sin querer aceptar lo que Marcus insinuaba. «Porque ellos tienen su propia agenda», respondió Marcus, cruzando los brazos. «No luchan por la justicia, luchan por el poder». Alec frunció el ceño. Sabía que las palabras de Marcus eran ciertas, pero algo en su interior no quería ver la verdad. «¿Y tú qué harías?», preguntó Alec con una mezcla de rabia y desesperación. «Lo que sea necesario», dijo Marcus sin titubear, y sus ojos brillaron con una intensidad que Alec no había visto antes. El joven rebelde levantó la vista al cielo estrellado, como si ya supiera lo que debía hacer. «Entonces, ¿por qué me miras así?», preguntó Alec. Marcus hizo una pausa antes de responder. «Porque no todos estamos dispuestos a hacer lo que hay que hacer, Alec. No todos estamos dispuestos a traicionar a los que amamos». Con esas palabras, Marcus dio media vuelta y desapareció en la oscuridad, dejando a Alec solo, con la sensación de que algo irremediable estaba a punto de ocurrir. Mientras Alec se retiraba hacia la oscuridad de los árboles, su mente giraba a toda velocidad. Las palabras de Marcus no dejaban de resonar en su cabeza. No todos estamos dispuestos a traicionar a los que amamos. Pero, ¿era eso lo que Marcus iba a hacer? ¿Traicionar a todos por el poder? Alec no podía creerlo. Sin embargo, el cambio en su amigo era evidente. Marcus ya no era el mismo. Mientras caminaba, una sombra se deslizó entre los árboles, y Alec se detuvo de inmediato. «Con». El sonido de pasos suaves y furtivos lo alertó. «¿Quién está ahí?», preguntó, su voz temblando por la tensión. Una figura apareció en el umbral de la oscuridad, y Alec respiró aliviado al reconocerla. Era Livia, la joven rebelde que había conocido en el campamento. «No estás solo, Alec», dijo ella, acercándose con una mirada seria. «Sé lo que está pasando». Alec la miró con confusión. «¿Qué sabes?», preguntó. Livia suspiró profundamente. «Sé que Marcus está buscando poder, y sé que no todos los rebeldes luchan por lo mismo que tú». Alec no podía creer lo que oía. La traición no solo venía de Marcus, sino de todos los que lo rodeaban. Livia lo miró con tristeza. «No puedes confiar en nadie aquí», dijo, y con esas palabras desapareció en la oscuridad, dejándolo solo con la verdad que ya no podía ignorar. El sol se alzaba lentamente sobre el horizonte, bañando el campamento rebelde con una luz dorada. Alec se despertó en su cama improvisada, sus pensamientos aún atrapados en las palabras de Livia. ¿Cómo podía seguir adelante si no sabía en quién confiar? Las horas pasaron, y Alec se sintió más aislado que nunca.
Nena, nena. El sonido de las actividades del campamento lo sacó de su trance, pero algo en el aire parecía estar cambiando. Marcus apareció ante él, su rostro serio. Debemos hablar, dijo. Alec se levantó de su cama, mirando a su amigo con una mezcla de frustración y miedo. ¿Qué pasa, Marcus?, preguntó, su voz llena de desconfianza. Marcus suspiró, como si ya supiera lo que iba a decir. Es tarde para dar marcha atrás, Alec, comenzó. Tú y yo sabemos que los dioses ya nos han marcado el destino, pero este no es un destino que podamos controlar. Hay fuerzas más grandes que nosotros, y si no nos alineamos con ellas, nos destruirán. Alec frunció el ceño. ¿Qué estás sugiriendo? Marcus miró hacia los demás rebeldes. Lo que sugiero es que este es el momento de tomar el poder. Ya no estamos luchando por la libertad, Alec. Estamos luchando por el control. Alec dio un paso atrás, su mente luchando por procesar las palabras de Marcus. La traición era real, y estaba mucho más cerca de lo que había imaginado. Alec se alejó de Marcus, sintiendo el peso de la verdad que acababa de escuchar. Cada paso lo alejaba más de su amigo, pero más cerca de algo oscuro y desconocido. ¿Qué haría ahora? Sabía que la traición estaba inevitablemente cerca, pero ¿cómo podía detenerlo? Mientras caminaba por el campamento, vio a los rebeldes reunidos, hablando en voz baja y mirando a Alec con recelo. El medallón que llevaba colgado al cuello brillaba levemente, como si tuviera vida propia. De repente, alguien lo tocó en el hombro. Livia Ponto. Te he estado buscando, dijo, su voz grave y llena de urgencia. Algo está por suceder, Alec. Los rebeldes no son lo que parecen. Alec la miró con los ojos llenos de dudas. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Te lo diré en privado, dijo Livia, guiándolo hacia un rincón oscuro del campamento. Es hora de que sepas toda la verdad, dijo, antes de desaparecer entre las sombras. Alec se quedó allí, sintiendo que el peso de su destino se volvía aún más pesado. La luz de la luna iluminaba débilmente el rostro de Alec, quien caminaba por el sendero hacia la cueva que se había convertido en su refugio. Su mente no dejaba de repetir las palabras de Marcus. El poder está al alcance de nuestra mano, Alec. Algo dentro de él lo inquietaba, como si hubiera tocado un abismo que ahora no podía evitar. Marcus había cambiado. Su determinación había dejado de ser la de un amigo y ahora se parecía a la de un conquistador. Alec sabía que las decisiones que tomaba hoy no solo afectaban su futuro, sino el de todo el pueblo. Pero algo le decía que no podía seguir el camino de Marcus. La traición estaba cerca, y los ecos de la maldición que había escuchado en el templo parecían volverse más reales con cada paso. El peso del medallón colgaba alrededor de su cuello, como un recordatorio de lo que estaba en juego. Al llegar a la entrada de la cueva, Alec se detuvo. Una figura se recortó contra la oscuridad. Era Livia, quien había venido a advertirle una vez más. «Alec», dijo, con voz grave. «La traición de Marcus ya está en marcha. No esperes más, es hora de elegir». Alec la miró, sin saber qué hacer. Su mente y su corazón estaban divididos. La verdad estaba frente a él, pero aún se sentía atrapado entre el deber y el amor. El destino de su alma estaba sellado, pero aún quedaba tiempo para decidir qué hacer con el futuro. «Debes confiar en ti mismo, Alec», dijo Livia, su voz resonando en la quietud de la noche. «Lo que Marcus te ofrece es el poder, pero a un precio demasiado alto». Alec la miró, sintiendo un nudo en el estómago. No quería creer que Marcus pudiera ser el villano, pero las palabras de Livia lo hacían dudar. El viento soplaba suavemente, moviendo las ramas de los árboles, mientras la tensión entre ellos se hacía palpable. «¿Qué sucede si el poder te consume, Alec?», preguntó Livia, sus ojos llenos de preocupación. «¿Qué harás cuando te des cuenta de que ya no eres el mismo?». Alec apretó el medallón, sintiendo su peso, como si esa pequeña joya tuviera el poder de cambiar su destino. «No puedo dejarlo todo atrás», dijo, su voz llena de frustración. «Pero tampoco puedo seguir a Marcus. No sé qué hacer». Livia suspiró profundamente. «Tienes que tomar una decisión, Alec. El tiempo se agota». Alec cerró los ojos, luchando con la decisión que sabía que tenía que tomar.
Todo lo que había aprendido, todo lo que había vivido hasta ahora, le decía que el camino hacia el poder podría destruirlo. Pero también sentía que su destino lo estaba arrastrando hacia ese mismo poder. En la distancia, el campamento rebelde seguía activo, las fogatas parpadeando como pequeños faros en la oscuridad. Alex sabía que Marcus estaba esperando una respuesta, pero su mente seguía dando vueltas, atrapada en la duda. La traición de su amigo ya no era solo una posibilidad, sino una realidad que lo envolvía. El viento arrastró el eco de las palabras de Livia en su mente. El poder te consume, Alec. Las llamas del campamento parecían llamar a Alec, pero al mismo tiempo, algo en su corazón le decía que debía alejarse. En ese momento, Marcus apareció ante él, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Es hora, Alec», dijo, su tono de voz suave pero lleno de amenaza. «El poder está al alcance de tu mano. Solo tienes que decidir tomarlo». Alec lo miró fijamente, su corazón latiendo con fuerza. «No quiero tu poder, Marcus», respondió con determinación, aunque sus palabras parecían débiles en comparación con la creciente tensión. Marcus se acercó, y en su mirada había algo más oscuro. «¿Lo harás, Alec? No puedes escapar de lo que los dioses han marcado. Este es tu destino». Las palabras de Marcus eran un veneno dulce que se filtraba en su mente, arrastrándolo aún más hacia el abismo. El corazón de Alec latía con fuerza cuando se alejó de Marcus, su mente llena de confusión y miedo. El campamento estaba ahora a sus espaldas, y mientras caminaba solo por el oscuro sendero, sus pensamientos eran un caos. Livia había intentado advertirle, pero había algo en él que aún no quería aceptar. La traición de Marcus no solo amenazaba su vida, sino la de todos los que lo rodeaban. A medida que caminaba, se dio cuenta de que el poder que Marcus deseaba no solo lo cambiaría a él, sino a todo el mundo. Alec llegó a una colina donde el viento soplaba con fuerza, «Pindonis continuo». Él escondiendo de Gisoanintein. El porño de Gabito soplaba con fuerza. El medallón comenzó a brillar con intensidad, y Alec lo miró, sintiendo una extraña conexión. Sabía que estaba en una encrucijada. «¿Qué debo hacer?», murmuró para sí mismo. El viento le trajo una respuesta, susurrando en su oído. Pero Alec no estaba seguro de si quería escucharla. El medallón seguía brillando, más fuerte, como si la respuesta estuviera justo frente a él. Pero, ¿era esa la respuesta correcta? ¿O simplemente el poder intentando atraparlo? Con un suspiro, Alec cerró los ojos, sabiendo que la decisión estaba más allá de su control. Alec regresó al campamento esa noche, con una decisión que aún lo atormentaba. Sabía que el día siguiente traería consigo una confrontación que cambiaría todo. Mientras los rebeldes dormían alrededor de las fogatas, Alec se acercó a Marcus, quien lo esperaba con una mirada expectante. «Estoy listo», dijo Alec, su voz firme pero temblorosa. Marcus sonrió, como si hubiera estado esperando este momento. «Sabía que vendrías», dijo, extendiendo la mano hacia Alec. «El poder es tuyo ahora». Alec miró la mano de Marcus. La decisión estaba hecha, pero su alma aún no estaba en paz. Aceptó la mano, pero en su interior, una parte de él sabía que había cruzado un punto sin retorno. Lo que siguiera ya no sería solo su destino, sino el de todos los que lo rodeaban. Los dioses observaban, y la historia de Alec se había convertido en una tragedia que él mismo había iniciado. La oscuridad se cernía sobre Alec mientras caminaba hacia el templo abandonado. Sabía que el tiempo se agotaba y que las decisiones que tomara en ese momento marcarían su destino para siempre. Livia le había hablado de la verdad oculta, pero hasta ese momento no quería creerlo. Cada paso hacia el templo lo acercaba más a la revelación que temía. El destino que creías que controlabas no te pertenece, Alec, le había dicho Livia. La traición de Marcus no era solo una traición a él, sino a los dioses mismos. Alec pensó en las palabras de la anciana que le había entregado el medallón. «Este te guiará», le había dicho. ¿Era realmente su destino ser el elegido de los dioses o simplemente una marioneta atrapada en una trama divina más grande que él? Cuando llegó a la entrada del templo, Alec se detuvo.
La figura de Marcus apareció en la oscuridad, su rostro serio y frío. Alec no necesitaba palabras para entender lo que Marcus había venido a hacer. La traición ya había comenzado y el sacrificio final estaba cerca. Sabía que vendrías, dijo Marcus, su voz baja y tensa, pero cargada de una firmeza que Alec nunca había visto en él. Alec, no tienes opción. La profecía está sellada. Alec lo miró con incredulidad. ¿Qué estás diciendo, Marcus?, preguntó, con una mezcla de miedo y rabia en su voz. Marcus dio un paso adelante, una sonrisa fría dibujada en su rostro. Eres mucho más que un simple mortal, Alec. Los dioses te han elegido y yo fui el instrumento para abrir la puerta. Estás destinado a gobernar el mundo. Alec no podía creer lo que estaba escuchando. La verdad que Marcus revelaba era aún más retorcida de lo que él había imaginado. No quiero eso, dijo Alec, su voz temblando. No soy un dios, Marcus. No soy lo que tú dices. Pero Marcus lo miró fijamente, con una mirada penetrante. No puedes evitarlo, Alec. El sacrificio ya ha sido hecho, y todo lo que tienes que hacer es reclamar lo que te pertenece. El sonido de un viento helado llenó el aire mientras Alec retrocedía, aún incapaz de asimilar lo que Marcus acababa de decir. Las palabras de su amigo seguían resonando en su mente, como un eco que no podía callar. ¿Era cierto lo que Marcus decía? ¿Era él realmente el elegido por los dioses para gobernar el mundo? Alec caminó hacia el interior del templo, sintiendo el peso de la historia sobre sus hombros. Los muros, cubiertos de símbolos olvidados, parecían observarlo como si estuvieran esperando su decisión. En el altar del templo, el medallón comenzó a brillar con fuerza, y en ese instante, Alec comprendió que no podía escapar de su destino. Al tocar el altar, una figura se materializó frente a él. Era un dios, antiguo y oscuro, cuya presencia llenaba la habitación con una energía palpable. «Has llegado tarde, Alec», dijo la figura, su voz resonando en la piedra misma. «Tu destino ha sido sellado, y no hay vuelta atrás. Estás destinado a ser mi instrumento. Y tu voluntad no tiene poder sobre mí». Alec temblaba mientras el dios se acercaba. «No hay salvación para ti, Alec», dijo la figura con voz profunda y resonante. «Los dioses te han elegido, pero tu voluntad ha quedado atrás. Tu alma me pertenece». Alec no sabía qué hacer. El peso del medallón lo arrastraba, y la sombra del dios lo envolvía. «Tú no eres más que una marioneta», continuó el dios, su voz helada. «Un peón en el juego que comenzó mucho antes de que nacieras. ¿Creías que podías escapar de tu destino?» Alex cerró los ojos, sintiendo el aire pesado a su alrededor. «No soy una marioneta», susurró, aunque su voz temblaba. «No puedo serlo». El dios levantó una mano y el aire alrededor de Alec comenzó a vibrar, como si al mismo tiempo se hubiera detenido. «Alec, acepta tu destino», ordenó el dios, «o perecerás en el olvido». El dios levantó su mano, y en ese momento, Alec sintió cómo su cuerpo se llenaba de energía oscura. Su mente se nubló, pero antes de perderse por completo, recordó las palabras de Livia. «El poder no es lo que parece». Una chispa de resistencia surgió dentro de él. Alec cerró los ojos y con una fuerza que no sabía que poseía, rompió el vínculo con el dios. La oscuridad que lo rodeaba desapareció de repente, y el dios, furioso, desapareció en las sombras. Alec cayó al suelo, agotado, pero liberado. Sabía que había hecho lo correcto, aunque su destino aún no estaba claro. Mientras se levantaba lentamente, la figura de Livia apareció de nuevo, observando desde la entrada del templo. «Lo lograste, Alec», dijo Livia con una sonrisa triste. «Pero el camino hacia la redención no ha hecho más que comenzar». Alec la miró, su corazón lleno de incertidumbre. La guerra había comenzado, y su destino estaba aún por escribirse. Pero una cosa era segura: Alec no era una marioneta y nunca lo sería. El sol comenzaba a ponerse sobre las colinas lejanas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojos. Alec se encontraba en el borde de un precipicio, mirando hacia el horizonte, con la mente llena de preguntas.
La batalla que estaba por librarse no solo afectaría a los mortales, sino a los dioses mismos. Cada decisión que tomara, desde ese momento, podría cambiar el destino de todos. Las palabras de Livia resonaban en su mente. El camino hacia la redención no es fácil, Alec. Los dioses no perdonan fácilmente. Alec sabía que Marcus no era solo un traidor, sino también un agente de un destino mucho más grande y oscuro. Su alma estaba atrapada entre dos mundos, el de los mortales que luchaban por su libertad y el de los dioses que querían controlarlo todo. ¿Estoy realmente destinado a ser su peón?, se preguntó Alec, mirando el medallón que aún colgaba de su cuello. La luz del sol comenzaba a desvanecerse y con ella el tiempo de decisiones también se agotaba. Alec sabía que debía enfrentarse a Marcus y a los dioses, pero ¿estaba preparado para el precio que tendría que pagar? El sonido del viento rompió el silencio, y en ese instante Marcus apareció, bajando lentamente desde la ladera. Su rostro estaba marcado por la determinación, pero sus ojos mostraban una tensión que Alec nunca antes había visto en él. «Lo has hecho bien, Alec», dijo Marcus, su voz fría y calculadora. «Has llegado hasta aquí, y ahora es el momento de que tomes lo que te pertenece. El poder de los dioses está en tus manos, si decides aceptarlo». Alec lo miró, con el corazón latiendo fuertemente en su pecho. Sabía que Marcus no hablaba solo de poder político, sino de algo mucho más oscuro, algo que cambiaría no solo a los humanos, sino a todos los seres que existían. «No quiero tu poder, Marcus», dijo Alec, con una voz temblorosa pero decidida. «Quiero mi libertad, mi destino». Marcus sonrió, pero había algo en esa sonrisa que heló la sangre de Alec. «¿La libertad, Alec? No existe tal cosa. Solo el poder gobierna el destino, y tú lo sabes». Con un gesto, Marcus levantó la mano, y una sombra oscura se extendió por el terreno, como si el mundo mismo respondiera a su llamado. La sombra se apoderó de Alec, y en ese instante, el medallón brilló con una intensidad que nunca había experimentado. Alec sintió como si una corriente eléctrica lo recorriera, como si el mismo poder de los dioses estuviera fluyendo a través de él. «¡Detente, Marcus!», gritó Alec, pero su voz era apenas un susurro contra el rugido del viento que lo rodeaba. La sombra seguía extendiéndose, y Alec sintió como si estuviera perdiendo el control de su cuerpo, como si algo más estuviera tomando las riendas de su voluntad. Los recuerdos del templo, de las palabras del dios oscuro, regresaron a él con fuerza. «El poder es la única verdad», había dicho el dios. «El poder te hará libre, Alec». Pero, mientras sentía el poder desbordándose en su interior, Alec recordó lo que Livia le había dicho. «El poder no te hará libre, Alec. Solo te destruirá». Con esa memoria en su corazón, Alec cerró los ojos y con un grito de desesperación rechazó el poder que Marcus le ofrecía. En ese momento, la sombra comenzó a disiparse, pero el costo de rechazarlo fue inmediato. Alec cayó al suelo, exhausto, pero libre. Alec se levantó con dificultad, su cuerpo temblando, pero una sensación de claridad lo invadió. El medallón ya no brillaba con la misma intensidad, ahora solo emitía una luz suave, como una estrella en la oscuridad. Marcus lo miró, su rostro lleno de furia. «No deberías haber hecho eso», dijo, su voz llena de veneno. «El poder era tuyo, Alec. Podrías haber gobernado. Pero ahora, todo lo que queda es la destrucción». Alec lo miró a los ojos, sabiendo que su amigo ya no era quien había sido. «No, Marcus», respondió, su voz más fuerte ahora. «La destrucción no tiene poder sobre mí. Mi destino no es ser tu esclavo ni el de los dioses». Marcus dio un paso atrás, como si las palabras de Alec lo hubieran herido. El viento cesó, y el silencio se extendió entre ellos. «Si eliges la destrucción, será tuya», dijo Alec, con una mirada decidida. «Pero yo elijo la vida». Marcus lo miró por un momento, y luego, sin una palabra más, desapareció en las sombras. Alec observó el horizonte, sabiendo que la guerra estaba lejos de terminar, pero ahora tenía el control de su destino. Con el corazón aún acelerado, Alec caminó hacia el campo de batalla. Sabía que la confrontación final estaba cerca.
Los dioses, aunque enfadados, ya no tenían control sobre él. El medallón, aunque ya no brillaba con el poder que una vez tuvo, todavía representaba su conexión con algo más grande que él. El sacrificio de Marcus había dejado cicatrices, pero también había liberado a Alec de su control. Cuando Alec llegó a las puertas del campo, vio a los soldados reunidos, esperando una señal. Con un grito de desafío, levantó el medallón en el aire. «Este es mi destino», dijo, su voz fuerte y clara. «La batalla no será por el poder de los dioses, sino por la libertad de los mortales». Los soldados lo miraron, algunos con dudas, otros con esperanza. Alec sabía que la guerra no solo era por la supervivencia, sino por la libertad del alma humana. Y él estaba dispuesto a luchar por ella, incluso si eso significaba enfrentarse a los mismos dioses. La niebla cubría el campo de batalla, presagio de lo inevitable. Alec avanzaba con el medallón brillando en su cuello, mientras el viento arrastraba los ecos de una guerra no deseada. Frente a él, Marcus, su amigo convertido en enemigo, lo observaba con frialdad. Alec sabía que este duelo no decidiría solo su vida, sino la de todos los que alguna vez confiaron en él. «Esto es lo que buscabas», dijo Marcus, con voz cortante. «El poder es mío, y lo perderás. Los dioses ya lo han decidido». Alec respondió firme: «No quiero tu poder, Marcus, solo quiero que termine el sufrimiento». En su interior entendía que no acabaría sin sacrificio, y ese sacrificio sería la llave de la libertad o la condena. A lo lejos sonaron cascos de caballos, aumentando la tensión. No era solo Marcus, eran también los dioses que lo habían manipulado desde su nacimiento. Recordó la profecía y sus dudas, pero ya no era un niño temeroso. Había luchado por su alma y ahora lo haría por todos. Marcus levantó la mano y un poder oscuro cubrió el campo. «Ya no hay remedio, Alec», dijo. «Aquí termina tu camino». Pero Alec se mantuvo firme. El medallón brilló con intensidad, iluminando la niebla. «Este no es el fin, Marcus», replicó, con voz decidida. «Es apenas el comienzo». El choque comenzó como un rugido del cielo. Poder contra poder. Alec buscaba liberar, Marcus controlar. La presión lo empujaba, pero Alec resistió. El medallón brilló como un sol, y por un instante vio a los dioses, furiosos, observando desde lo alto. En lugar de miedo, sintió claridad. «No soy tu peón», gritó, lanzándose con todas sus fuerzas. Marcus sonrió cruel, convencido de su debilidad. Pero Alec ya no era el niño de antes. Con un golpe certero rompió el lazo oscuro que lo rodeaba, y el campo se iluminó en una explosión de luz. La explosión se desvaneció dejando silencio y escombros. Alec, herido y exhausto, miraba a Marcus caído en el suelo, aún sin comprender su derrota. «El poder no se gana con sacrificio», dijo Alec, «sino con la lucha por la libertad». Marcus lo miró con furia. «No has ganado, Alec. Solo retrasaste lo inevitable. El poder siempre regresa». Alec lo observó sabiendo que aún debía enfrentar su destino. «No será tu destino el que gobierne», susurró, «sino el mío». El campo quedó en silencio, roto solo por el viento. Alec miró al horizonte sabiendo que había ganado, aunque el precio lo acompañaría siempre. Los dioses seguían al acecho, aunque Marcus había caído. Ya no era el niño temeroso de antes, su destino le pertenecía. «Este es el comienzo», murmuró, viendo a Livia acercarse desde el borde del campo. Ella lo observó con tristeza y respeto, comprendiendo que la lucha nunca terminaría, pero que Alec había alcanzado lo más valioso, su libertad. El viento soplaba en los campos vacíos mientras Alec caminaba hacia la ciudad que creyó hogar. Había vencido a los dioses y a Marcus, pero sentía cada decisión como una herida. El sol surgía lentamente, iluminando la llanura, y Alec se preguntó si todo había valido la pena. La batalla estaba ganada, pero su alma seguía siendo un campo de guerra. Los dioses habían caído, aunque sabía que su lucha personal continuaba. «Lo que me queda será mío», pensó. No dependía ya de los demás, sino de sí mismo. Alejándose de la ciudad, buscaba forjar su propio camino, aunque dentro de él quedaba un vacío, atrapado entre pasado y futuro. La ciudad estaba en calma, calles desiertas como suspendidas en el tiempo.
Alec se detuvo ante la fortaleza que guardaba su pasado. Ya no era el mismo. El eco de sus pasos llenaba las paredes frías que parecían susurrar historias olvidadas. ¿Quién soy ahora?, pensó. ¿El niño que luchó o el hombre que ya no pertenece? Cada rincón traía recuerdos, pero ya distantes. Había combatido contra Marcus, los dioses y contra sí mismo. Comprendió que su futuro no lo marcaría el pasado ni el destino, sino su decisión de vivir libre. Alec avanzó hasta la sala central, recordando las voces de los rebeldes que ya no estaban. La victoria había dejado un vacío. La verdadera lucha no había sido contra Marcus o los dioses, sino contra un mundo devorado por la promesa de poder. ¿Qué queda después de la guerra?, se preguntó. En ese momento, apareció Livia en la entrada. «Lo lograste, Alec», dijo con una sonrisa triste. Pero la verdadera batalla apenas comienza. Él entendió que no luchaban solo por mortales, sino por sus almas. Y la guerra había sido apenas el inicio. Alec salió de la fortaleza con el medallón en la mano. El sol iluminaba la llanura. Había rechazado el poder y derrotado a sus enemigos, pero la carga seguía. ¿Y ahora qué?, pensó mientras el viento acariciaba su rostro. Bunda. Livia lo acompañó. La guerra no termina aquí, dijo seria. Lo que hiciste no tiene precio. Elegiste ser libre. Alec asintió. La libertad no tiene dueño, pero mi alma es mía, y eso protegeré. Con una última mirada a la fortaleza, caminó hacia lo desconocido, decidido a elegir su propio destino. Con cada paso, Alec sentía que el peso se aligeraba. La lucha por su alma había sido dura, pero comprendía que la verdadera victoria era consigo mismo. No soy elegido de dioses ni rey de hombres, pensó. Soy Alec, y forjaré mi destino. Las palabras de Livia resonaban. La verdadera batalla apenas comienza, pero ya sabía que el combate no era contra fuerzas externas, sino contra el miedo y la duda, y había ganado. Avanzó hacia el horizonte, su alma libre, seguro de que el viaje seguiría, aunque ya sin cadenas.